Bien, hermanos, llegamos esta mañana al capítulo 8 de Esther, así que quisiera invitarlos a abrir sus Biblias allí. Ya nos queda poco para terminar el libro. Y vamos a leer todo el capítulo 8. Dice la palabra del Señor así. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto a cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Oremos, hermanos. Te damos gracias, oh Padre, por poder abrir tu palabra y encontrar tu revelación allí, Señor, expresada a través de este relato en esta mañana. Y queremos pedirte, Padre, que tú nos capacites para entender lo que tú quieras enseñarnos a través de esta revelación tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Haz que nuestra mente esté atenta y nuestro corazón despierto para poder atender, Señor, la enseñanza y la instrucción que tú quieres darnos hoy aquí en este lugar. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. En alguna oportunidad hubo un chico de unos 15 años. Él era hijo de creyente, pero él mismo no era creyente, era incrédulo todavía. Sin embargo, ese día pues quería acompañar a su padre, que era predicador, era pastor de una iglesia, pero no pudo a causa de una dura
nevada que estaba cayendo en aquel lugar. Así que a mitad de camino tuvo que refugiarse y se refugió en una pequeña capilla, en una iglesia muy pequeñita. Habían allí unos 12, 15 personas congregadas. Básicamente fue su refugio ante la nevada. Sin embargo, estando en ese lugar, el pastor no apareció tampoco porque la nevada no lo dejó llegar. Y todos expectantes a ver qué iba a pasar con la prédica. De repente se levanta un hombre, dice un hombre muy delgado, pareciera que era el zapatero del pueblo. Se levanta, abre la Biblia y en Isaías y hace una predicación que duró 10 minutos. Claro, él no estaba preparado para dar una gran disertación y dedica solamente a explicar este versículo que tenía delante. Y su énfasis fue en mirar al Salvador, mirar a Cristo. De repente fija sus ojos en aquel joven de 15 años. Claro, como era tan pocos, pero era fácil reconocerlo, ¿no? Este es nuevo, así que vamos a hablarle a él. Le mira fijamente y le dice: joven, tú que has vivido en la miseria y que vas a vivir en la miseria espiritual si no miras al Salvador, si no miras a Cristo. Y esas palabras, mira, una palabra sencilla, ¿no? Mira al Salvador, causaron un gran impacto en aquel chico, en aquel joven de 15 años, que más adelante se convertiría en uno de los predicadores más dotados por parte del Señor para anunciar el Evangelio. Su nombre era Charles Spurgeon. Es la historia de conversión de este hermano. Allí vemos en la historia de conversión de este predicador cómo confluyeron varios factores, incluso factores naturales como una nevada, ¿verdad? El hecho de que no viniera el predicador oficial, quién sabe qué predicación habría preparado. Y se levanta aquel hombre osadamente a hablar de la palabra, del Evangelio, de lo que él entendía. Un sermón sencillo, pero que causó un gran impacto para salvar a Charles Spurgeon. Luego sabemos que Charles Spurgeon también llevó esta palabra del Evangelio a miles de personas que se convirtieron al Señor Jesucristo. Vemos allí cómo la providencia del Señor ayudó a salvar a muchos pecadores. Y yo creo que si tú y yo pensamos un poco en nuestra propia historia de redención, en nuestra propia historia de salvación, podemos encontrar también personas que de repente aparecieron en nuestra vida, situaciones, quizás algunas de ellas adversas, como una enfermedad, como el abandono del esposo, como quizás un hijo rebelde, qué sé yo, la situación de cada uno. Pero si recordamos nuestra historia, vamos a encontrar que el Señor ha operado de manera extraordinaria, haciendo que confluyeran en un momento de nuestra vida todo lo necesario para que nosotros pudiésemos entender el mensaje de redención. Así opera la providencia del Señor. Y ese es el tema en el cual nos hemos centrado, porque es el trasfondo, es el hilo conductor de este libro que estamos estudiando. Deus pro nobis es una frase en latín que significa Dios de nuestra parte. Esa es la columna vertebral de la doctrina de la providencia de Dios. Vuelvo y repito, es el hilo conductor, es el aroma que se respira en todo el libro de Esther. Porque la historia narrada en este libro muestra cómo el Dios que no se menciona en todo el libro está constantemente actuando. Y por eso hace que circunstancias, como por ejemplo la elección de una reina, el insomnio de un rey, que aparentemente parece sin importancia, los banquetes de los persas, personas como la reina Vasti, que no quiso obedecer al rey, Esther, Asuero, Amán, Mardoqueo, todos los personajes que aparecen en la historia que hemos estado estudiando. Incluso situaciones que sucedieron muchos años antes, como por ejemplo la enemistad entre los israelitas y los amalecitas, que ahora surge nuevamente entre Amán y Mardoqueo. Y planes perversos también, el Señor los tiene en control. El complot de los eunucos para matar al rey Asuero, el plan de Amán, todo eso confluye en un momento de la historia para mostrarnos con claridad que Dios está de parte de su pueblo.
Y si está de parte de su pueblo, hará todo lo necesario para preservarlo y para cumplir con fidelidad sus promesas y todos sus propósitos sin faltar ni uno de ellos. Y hoy nosotros, que por la obra de Cristo hemos sido también sumados al pueblo de Dios, podemos decir con toda firmeza, con toda seguridad, Dios está de nuestra parte. Sí, hermano, si tú eres creyente, Dios está de tu parte. ¿No te parece una excelente noticia? Dios está de nuestra parte. Así que el punto del sermón es ese, hermanos. Si Dios está de parte de su pueblo, podemos pasar de la angustia a la esperanza, de la desesperación a la confianza segura, del sinsentido de la vida de un mundo que no conoce al Señor a un propósito claro de nuestro estar aquí en este mundo. Hay un giro extraordinario en este capítulo 8 que muestra con claridad por qué el Señor ha permitido todo lo que ha permitido en la historia que hemos estudiado hasta llegar a este punto de la historia. Y encontramos 4 aspectos en los cuales quisiera centrarme en el sermón de esta mañana. Vamos a hablar en primer lugar de la humildad de los exaltados, en segundo lugar de la misión que no debemos olvidar, tercero, deshacer las consecuencias del pecado y finalmente de un pueblo con esperanza. Vamos entonces a la primera parte. Los humildes serán exaltados. Allí lo encontramos en los primeros 2 versículos. Permítame volver a leerlos. En el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Bien, en la cultura persa, las propiedades de un traidor eran confiscadas por la corona. No eran heredadas por los hijos del traidor, sino que eran confiscadas por el gobierno y eran dispuestas por el rey para lo que él quisiera. Y por esa razón el rey Asuero confisca las riquezas de Amán, que ya hemos estudiado en otro sermón que eran muy rico Amán. Allí lo llama la casa de Amán, y cuando habla de la casa de Amán se está refiriendo a las riquezas, las propiedades de Amán, y se las entrega a Ester. Y ella a su vez las pone en manos de Mardoqueo para que Mardoqueo sea quien administra esas riquezas. Y allí nos recordamos del pasaje del Señor Jesús, de las palabras del Señor Jesús allá en Mateo 23, que dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es un principio bíblico, y aquí lo vemos de manera clara en esta historia. Ester y Mardoqueo eran personas sencillas, que habían pasado por situaciones difíciles en su vida, que se habían humillado cuando supieron los planes de Amán. Se habían vestido de cilicio y de ceniza, habían ayunado, estaban sobrecogidos con la orden de Amán de poder acabar con todos los judíos. Ella era huérfana, había perdido a sus padres. Los huérfanos en aquella época, si alguien no los acogía, estaban destinados a mendigar toda su vida. Pero Mardoqueo, que era su primo, la adoptó como su hija, la crió como su hija. Mardoqueo mismo era uno de los exiliados, uno de los que fueron llevados. Bueno, su padre fue exiliado a Babilonia en la época del exilio babilónico. Así que sus vidas no eran unas vidas envidiables en ese sentido. Ellos nunca pretendieron las riquezas de Amán, eso no lo querían ellos, pero en la providencia de Dios fueron entregadas en sus manos, porque recuerden, Dios está a favor de su pueblo. Si ustedes recuerdan esa sola frase de todo el sermón, de aquí a unos cuantos días será suficiente. Ester entonces le declara a Asuero que era prima de Mardoqueo y que al quedar huérfana él la había adoptado como hija. Así que el rey tiene 2 grandes razones para pensar en Mardoqueo como el mejor candidato para reemplazar a Amán en ese cargo de primer ministro del imperio. En primer lugar, ve a Mardoqueo como un hombre cercano, como un hombre misericordioso, como un hombre compasivo. Y en segundo lugar, ve a un hombre que es leal al imperio.
ya que Mardoqueo le había salvado la vida al rey Asuero cuando escuchó la trama de aquellos eunucos. Por esa razón el rey llama a Mardoqueo y le entrega el anillo real. Entregar el anillo real era un simbolismo que tenía mucho significado. Por una parte, la entrega del anillo significaba una confianza que el rey depositaba en la persona receptora para dirigir todos los asuntos internos del imperio. O sea, había una confianza delegada. Y en segundo lugar, representaba la autoridad para ser el segundo hombre más poderoso del imperio persa. ¿Cómo ha cambiado la historia de Mardoqueo, verdad? El imperio persa era el imperio más poderoso de aquel entonces. Habían 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Cubría básicamente todo el mundo conocido de aquella época. Era un imperio poderoso. Y ahora Mardoqueo era el segundo hombre más poderoso del mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios está a favor de su pueblo. Permítanme, queridos hermanos, insistir en el significado práctico de la providencia de Dios. Mardoqueo, cuando adoptó a Esther años atrás, quizás cuando ella era todavía una niña, o cuando reveló el complot de los eunucos contra el rey, no tenía ni la menor idea de lo que iba a acontecer a raíz de esas decisiones que tomó en ese momento. No tenía ni idea que iba a ser el segundo del imperio más grande de aquella época de la historia. Pero Dios usó esos dos hechos para orquestar a favor de su pueblo, el hecho de que Mardoqueo se levantara como el hombre segundo del imperio. Esto mismo sucedió en otras épocas de la historia. Recordamos a José. José, vendido por sus hermanos por la envidia que le tuvieron, fue vendido como esclavo. José fue esclavo, estuvo prisionero, pero Dios orquestó todas esas situaciones que pasó José para levantarlo también como el segundo del imperio egipcio de aquella época. Recordamos a Daniel también. Daniel, uno de los exiliados también, de los que fue llevado a Babilonia, como el Señor lo levantó. En su caso fue el tercero del imperio babilónico. No siempre ha sucedido de la misma manera. No siempre Dios ha levantado y ha puesto en eminencia a hombres para ejercer su dominio sobre el mundo, mostrando su providencia. Vemos el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés era el nieto del faraón y Dios lo bajó de allí. Era el tercero, el descendiente del faraón, y lo llevó a pastorear ovejas a un desierto durante 40 años. ¿Por qué razón? Porque lo estaba preparando para que por otros 40 años estuviese pastoreando a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Y todo eso porque el Señor tiene cuidado de su pueblo. A veces nosotros estamos tentados a pensar que la providencia solamente opera en asuntos grandes del mundo. Tiene que ver con poner reyes o quitar reyes, con guerras, con cosas extraordinarias, pero que no tiene que ver con nosotros. Que tenemos poca influencia realmente. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, tenemos influencia alrededor de unas cuantas personas que el Señor ha puesto en nuestro camino por un poquito de tiempo. El día de mañana morimos y al cabo de unos cuantos años nos han olvidado. Pero aún en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, el Señor sigue teniendo cuidado de nosotros como sus hijos. Todas las cosas que han pasado en nuestra vida han servido para los propósitos de Dios. Todas, sin faltar ni una de ellas. Porque somos sus hijos y Él cuida de nosotros. Aún aquellas que nos han parecido difíciles de llevar. Algunas que no quisiéramos repetir, el Señor las ha utilizado para nuestro bien. Así que la pregunta no es ¿qué hubiera sucedido si hubiera tomado otra decisión? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera nacido en otro país? ¿Qué hubiera sucedido si hubiese tenido otra familia? La pregunta no es esa. La pregunta es cómo el Señor está utilizando el hecho que yo hubiese nacido en ese país, que hubiese tenido esa familia, que tenga esos hijos que tengo, que tenga el marido que tenga. Cómo el Señor
quiere mostrarme su voluntad y su gracia a través de esas circunstancias. Así que cuando vemos la providencia de Dios en Moisés, en David, en José, en Jonás, en Esther, en Ruth, en Mardoqueo, en ti y en mí, recordemos que el objetivo de Dios no es exaltar a los hombres, sino cumplir sus propósitos eternos. Por ello, lo importante no es nuestra felicidad, no es nuestro bienestar o nuestra prosperidad, sino la gloria del Señor. Y entonces, cuando Dios es glorificado en nuestras vidas, somos realmente plenos y disfrutamos del verdadero gozo. Cuando el Señor es glorificado, porque ese es nuestro destino como hijos del Señor. Nuestro destino no es pasarlo bien en la vida, queridos hermanos. Nuestro destino es hablar bien de Cristo, hablar bien de su evangelio. Esa es nuestra meta, esa es nuestra meta. El creyente que entiende y atesora la verdad de la doctrina de la providencia, como diría Warfield, en cada lugar ve a Dios en su poderoso avance y en todo lugar siente la obra de su poderoso corazón y sabe que el Señor va a cumplir todos sus propósitos. Así es, hermanos. Aún en las situaciones difíciles, miremos que Dios está de nuestra parte. Recibir honores o alcanzar poder o tener riquezas a muchos los llevan a enceguecerse. No sé si han tenido experiencias, quizás con amigos que de repente han conseguido un buen cargo o se han hecho ricos por alguna razón y entonces ya nos miran con un poco de desprecio, ¿verdad? Porque su corazón se endurece. Esa es un poco la naturaleza pecadora nuestra. Se endurece, se enceguece. ¿Recuerdan la historia del copero del rey cuando tuvo aquel sueño? Y José se lo interpreta y le dice José al copero: por favor, acuérdate de mí cuando salgas de aquí. ¿Y qué hace el copero? Se olvida de José. No se acuerda ya de José. Está próspero allí atendiendo otra vez al rey como copero, que era un cargo importante, y solamente lo recuerda un poco más adelante. Así es nuestro corazón. Por eso debemos cuidarnos. Pero en el caso de Esther y Mardoqueo no sucedió tal cosa. Ellos no olvidaron cuál era el propósito y cuál era el compromiso que habían adquirido con su pueblo. Ellos siguieron muy implicados en esa misión que tenían. Y así llegamos a la segunda parte. La misión no se debe olvidar. La encontramos allí en los capítulos 3 al 8. No vamos a leerlo todo por amor al tiempo. Pero bueno, ya lo hemos leído y entendemos un poco el sentido del texto, ¿verdad? Los más veteranos que estamos aquí seguramente recordamos una frase que escuchamos en una serie de televisión muy famosa. La frase decía lo siguiente: su misión, Jim, si decide aceptarla, será hacer esto y hacer aquello. Si usted o alguno de sus miembros es capturado o muerto, el secretario negará cualquier conocimiento de sus acciones. Esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. ¿Sí recuerdan aquella frase? Bueno, pues con el Señor no pasa esto. El Señor nos ha encargado una misión, pero no nos ha dejado solos para cumplirla. La grabación no se va a autodestruir. Lleva miles de años, aquí la tenemos. Sigue viva esa grabación. Ese encargo que el Señor nos ha hecho. Esther y Mardoqueo tenían una misión que no habían cumplido todavía. Amán había sido ejecutado. Ellos tenían cargos importantes, habían reunido riquezas que el rey les había entregado, pero el pueblo judío seguía estando en peligro. El decreto del rey Asuero seguía estando vigente y había un mes y un día señalado para que todos los enemigos de los judíos se levantaran y acabaran y extinguieran al pueblo judío. El peligro estaba vivo todavía y ellos no olvidaron ese peligro. Así que Esther acude una vez más al rey. Nuevamente pone en peligro su vida, porque acercarse al rey sin ser llamado por el rey, y si el rey no lo aceptaba, era una sentencia de ejecución.
Así que ya se presenta el rey nuevamente extiende su cetro de oro en señal de aceptación de su presencia, de la presencia de la reina allí. Aunque en esta ocasión Esther no fue tan cautelosa como la primera vez. Ahora se echa a los pies del rey, llorando y rogando por la salvación de su pueblo. Es verdad que sigue usando palabras corteses y respetuosas sabiendo que está delante del rey, pero le está pidiendo que haga nula la maldad de Amán, que revoque aquel decreto del genocidio de los judíos. Aquí quisiera advertir, haciendo un paréntesis, de un peligro de malinterpretar lo que significa la providencia del Señor. Se trata de aquella idea que a muchos puede rondarles en la cabeza, que más o menos se podría leer de la siguiente manera: si Dios siempre va a cumplir sus propósitos, nada de lo que yo haga o deje de hacer estropeará sus planes. Así que mejor me quedo quieto y no hago nada. No, para nada, queridos hermanos. La providencia no tiene que ver con esto, porque el Señor sigue usando los medios naturales para cumplir sus propósitos. El Señor sigue usando la nieve para que un chico, no pueda avanzar más allá y pueda escuchar ese sermón. El Señor sigue usando hombres como aquel hombre delgado que se levanta, abre la Biblia y lee un versículo. El Señor sigue usando personas como tú y como yo, débiles, para llevar salvación a través de la palabra a los perdidos. Y esto lo vemos constantemente en la historia de la Biblia. Recordamos aquel arquero que lanza una flecha sin saber a dónde, y esa flecha va y termina atravesando el escudo de un rey que se había disfrazado para que no lo descubrieran, el rey Acab, y este rey acaba muerto. ¿Sí lo recuerdan? Seguramente el arquero nunca se enteró que había matado al rey Acab. Pero Dios utilizó la providencia para cumplir sus propósitos. ¿Recuerdan a Ruth, la moabita? Sí, había quedado viuda, pero Dios había preparado un esposo para ella. Pero ella no se quedó sentada esperando que viniera el esposo del cielo, ¿verdad? Ella salió a espigar justamente en el terreno de Booz, el que sería su esposo. Allí el Señor otra vez en su providencia actuó para proveerle un marido a Ruth. Y así tantas historias que conocemos de la Biblia que nos muestran una y otra vez cómo el Señor actúa a través de la providencia utilizando hombres de carne y hueso como tú y como yo, situaciones de la vida cotidiana para ejecutar sus propósitos en nosotros. Queridos hermanos, Dios cumplirá sus propósitos, pero nosotros somos responsables de los deberes que el Señor nos ha dejado. La presunción de que veremos resultados sin usar los medios que Dios ha dispuesto y ha ordenado que los usemos para cumplir su voluntad es un acto de rebeldía contra Dios. Él seguirá salvando pecadores, pero nosotros tenemos que evangelizar. Él seguirá proveyendo el sustento para nuestra casa, pero nosotros tenemos que salir a trabajar. Él velará por nuestros hijos, pero nosotros tenemos que cuidarlos e instruirlos. No vendrá ninguna enfermedad que el Señor no quiera a nuestro cuerpo, pero debemos cuidar nuestro cuerpo, ser buenos mayordomos de nuestra salud. Así opera la providencia del Señor, queridos hermanos. Y el caso de Esther no fue la excepción. El texto nos está mostrando el providencial cuidado que el Señor ha tenido con su pueblo, pero tanto Esther como Mardoqueo, a pesar de sentirse a salvo, siguen muy activos, velando por el cuidado de su pueblo. Y ahí tenemos la expresión del ardor del corazón de Esther en ese versículo 6. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Sí, Esther era rica, tenía el cargo de reina. Su padrastro era el administrador de sus bienes, el segundo de a bordo, el primer ministro del imperio más poderoso del mundo en aquel entonces, pero ella nunca se olvidó de la aflicción de su pueblo. Está afligida por su pueblo, por la calamidad que se avecina, y ruega que el rey intervenga. Ustedes recuerdan, hermanos, que en el último sermón
Pusimos de ejemplo la forma en que la reina Esther se acerca al rey para hablar con él. Y hablamos de que de esa misma manera debemos nosotros acercarnos a nuestro rey, con temor y temblor delante de él, porque no estamos hablando con un cualquiera, estamos hablando con el Creador del cielo y de la tierra, que merece todo nuestro temor y todo nuestro respeto. Ahora podemos seguir afirmando lo mismo. Nosotros, queridos hermanos, no podemos contentarnos con nuestro progreso espiritual, con lo mucho que sepamos de la Biblia, con los buenos sermones que podamos escuchar por YouTube o por cualquier medio que el Señor ponga a nuestra disposición, porque hay muchos que se están perdiendo hoy día. Necesitamos clamar por su iglesia. Que el Señor libre la iglesia de las amenazas físicas y espirituales. Que el Señor libre la iglesia del pasotismo, de la indiferencia, de la comodidad, de la religiosidad. Así que la pregunta esta mañana es, ¿tú oras por tu iglesia? ¿Oras por los enfermos de esa iglesia, por los débiles en la fe? ¿Oras por los pastores, por los misioneros? ¿Oras por más santidad por la iglesia? ¿Oras por los perdidos? ¿Te preocupan tus padres que no han conocido al Señor? ¿Por tus hermanos que están ahora mismo bajo la ira de Dios por no haber venido a los pies de la cruz de Cristo? ¿Tienes pasión por los perdidos? ¿Haces lo que hace la reina Esther, que cae de rodillas delante del rey para clamar por la salvación de los suyos? El ejemplo de Esther también es para nosotros hoy día, hermano. Debemos caer de rodillas delante del Señor cada día y clamar por la salvación de aquellos que el Señor puso en su gracia y en su providencia a nuestro alrededor para clamar por la salvación de aquellos. Porque tenemos una misión, queridos hermanos, que cumplir. No estamos aquí para pasarlo bien, solamente. Estamos aquí para cumplir los propósitos del Señor. Y dentro de esos propósitos está el compartir nuestra fe a los perdidos. Aun cuando sea difícil, aun cuando nos rechacen, aun cuando se burlen de nosotros, aun cuando tengamos temor, como el temor que tenía Esther de acercarse al rey, igual debemos acercarnos al Señor a clamar que nos dé el valor de anunciar el Evangelio y que provea los momentos y los recursos oportunos para predicar al Señor Jesucristo. La adversidad, queridos hermanos, es una buena oportunidad para aferrarnos al Señor, para crecer en oración, para crecer en nuestra fe en el Dios que todo lo puede. Y allí vemos a Esther clamando por su pueblo, pidiendo que se derogue el decreto de muerte de su pueblo. Es este versículo 6. ¿Cómo podré yo ver que mi pueblo va a ser muerto, va a ser aniquilado? Y así entramos a la tercera parte. La he titulado Deshacer las consecuencias de la maldad, que está en los versículos 7 al 14. Según el derecho persa, la petición que hace la reina Esther de que se anule la maldad de Amán, revocando el decreto sellado con el anillo real, es imposible de cumplir. El rey no puede revocarlo. Esto iría en contra de sí mismo, en contra de su palabra, en contra de su autoridad, y el rey no está dispuesto a hacer eso. ¿Cuál es la solución? Esa es la cuestión. Esta pregunta, hermanos, quizás nos la hemos hecho nosotros mismos muchas veces cuando hemos pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Y ahora, ¿cómo hago para anular esto que he causado con mi pecado? Estas consecuencias que se vienen a la causa de mi maldad. Dice un comentarista, haz rodar una enorme piedra por una ladera y no podrás detener su descenso hasta que llegue hasta el fondo. Abre una brecha en el dique y no podrás detener la crecida de las aguas. Así es, queridos hermanos. Un mensaje injurioso, una murmuración que lanzamos por Facebook o por WhatsApp o con los amigos conversando, un informe falso difundido públicamente, crean angustia, enfado y dolor. Si en tu ira haces daño a otra persona, si en tu lujuria arruinas a una mujer, si en tu maldad engañas a un niño, el mal queda hecho
Y aquella pregunta queda vigente en nuestro corazón. ¿Y ahora qué hago para resolver este problema? Evidentemente que como creyentes tú y yo estamos llamados a un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino incluye tomar las medidas que dependen de nosotros para resarcir, para reparar el daño que hemos causado, aunque tales medidas sean humillantes y sean dolorosas para nosotros. Pero el punto al que quiero señalar esta mañana es que la dificultad de deshacer las consecuencias de nuestro pecado deben disuadirnos de pecar. Deben llevarnos a tener nuestros 5 sentidos bien puestos, bien entrenados en discernir el bien del mal. Debe llevarnos a una vida constante de oración, a una vida más activa, a una obediencia más fiel a lo que el Señor nos manda en su palabra. ¿Cuál es la solución? Es la pregunta que le queda resonando a los oídos al rey Asuero frente a la petición que hace la reina. Y el rey Asuero responde a la petición de Esther con su autorización para que se escriba otro decreto que neutralice los efectos del anterior decreto. Escribid pues vosotros, dice el versículo 8, a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Con estas palabras el rey Asuero está diciendo, mira, yo no puedo revocar aquel decreto que firmé cuando Amán lo propuso. No lo puedo revocar porque eso va en contra de mi sentido como rey. Pero ahora ustedes escriban otro decreto y séllenlo también, yo lo firmaré. Y ese decreto tampoco podrá ser revocado. Son irrevocables. Así que Mardoqueo prepara ese nuevo decreto. Y si leemos con atención los versículos del 9 al 14, encontramos un paralelismo significativo entre el nuevo decreto y el decreto anterior, el dictado por Amán. Allí lo encontramos en el capítulo 3. Mardoqueo, podríamos decir que tomó como modelo para su decreto el decreto de Amán, pero cambió la orden central del decreto. En aquel primer decreto dictado por Amán, se decía que se debía destruir, matar y exterminar a todos los judíos, incluyendo mujeres y niños, y apoderarse de sus bienes. Y en este segundo decreto, dictado por Mardoqueo, dice que los judíos se reúnan como un pueblo y defiendan su vida, destruyendo y matando y acabando con toda fuerza armada que viniese contra ellos. Así que hay mucha similitud entre estos dos decretos, entre el texto de los dos decretos, pero al mismo tiempo hay una profunda diferencia entre ellos. En el primero la motivación era el odio de Amán por el pueblo de Dios, mientras que el segundo era la legítima defensa de la vida de los judíos. ¿Por qué razón? Porque Dios está a favor de su pueblo. Queridos hermanos, pero este conflicto que vemos aquí nos está señalando a otro conflicto que es más grande. Hablo de un conflicto cósmico, de un conflicto que tiene una dimensión universal y eterna, un conflicto en el cual tú y yo estamos involucrados, un conflicto que ha sido generado por el pecado del hombre y por la justicia de Dios. Hay un decreto de parte de Dios. Si ustedes abren sus Biblias, allí en Romanos capítulo 8, Pablo le da un título a aquel decreto. Pablo lo llama la ley del pecado y de la muerte. Ese es el decreto firmado por el Señor, la ley del pecado y de la muerte. Que en pocas palabras, Ezequiel lo dice con claridad: el alma que pecare, esa morirá. Pablo vivo lo repite un poco más adelante: la paga del pecado es muerte. Y tal ley es irrevocable, porque Dios la dictó en el ejercicio de su soberanía, y por tanto revocarla sería un acto de injusticia contra sí mismo, sería negarse a sí mismo, y eso nunca va a pasar. ¿Cuál es la solución ante tal realidad?
Si aquella ley no puede ser anulada, la solución necesariamente será otra ley que neutralice los efectos de la primera, como en el caso de Asuero. Y esa segunda ley Pablo la llama también, ayer el versículo 2 de Romano, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En el mismo versículo aparecen los dos decretos, la ley del pecado y de la muerte y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta segunda ley nos libra de la primera. Esta segunda ley de Dios la aplica a todos aquellos que miran a Cristo y con arrepentimiento por haber ofendido a Dios, claman por su perdón, entendiendo que Cristo, el Hijo de Dios, llevó sobre su cuerpo la maldición del primer decreto y que su sangre es suficiente para limpiarlo de toda maldad. Hermanos, no hay ninguna otra solución. Los dos decretos están vigentes. Así que o sigues bajo la sombra del primero o acudes a Cristo a refugiarte en su gracia a través de ese segundo decreto. Este segundo decreto es la esencia del Evangelio, porque es la gran buena noticia. Sí, hay un primer decreto que habla de la muerte de todo el que pecare, y aquí ninguno puede levantar la mano y decir, yo nunca he pecado. Todos tenemos que agachar nuestra cabeza y decir, sí, he pecado contra Dios. No una vez, sino muchísimas veces. No un solo día, sino cada día de nuestra vida he ofendido al Señor. Por lo tanto, si se aplicara ese primer decreto, el alma que pecare, esa morirá. Estaríamos perdidos. Por eso necesitamos con urgencia la gran buena noticia del segundo decreto del Señor, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo, queridos hermanos. En la historia de Esther, ese segundo decreto fue una gran buena noticia también para su pueblo. Una noticia de esperanza. Tal noticia fue llevada a todos los rincones del imperio, tal como lo narra el texto bíblico. Fue traducida a todos los idiomas del imperio para que todo el mundo supiera que el pueblo judío pasaba de la angustia a la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios está de parte de su pueblo. Y hermanos, esta acción de cómo se ejecutó la orden es equivalente a la gran comisión que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Sí, los jinetes salieron a toda prisa para ir hasta el último rincón del imperio persa, para llevar esa gran buena noticia que había salvación para el pueblo de Dios. Escogieron los mejores caballos de los repastos reales, lo cual significa que eran caballos que fueron criados en el mismo palacio del rey. Fueron utilizados todos los medios necesarios para ir a cumplir la misión encargada. Y esa misión es la que tenemos tú y yo. La misma diligencia que vemos en aquellos jinetes de llevar ese segundo decreto al conocimiento de todos los rincones de la tierra en ese momento, es la misma diligencia que tú y yo estamos llamados a imprimir a la misión que el Señor nos ha encomendado de llevar el precioso Evangelio del Señor a todos los rincones del mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, dice el Señor. Aquí el decreto dice, id a todo pueblo, a toda nación, con el idioma y con la lengua que se hable en aquel lugar, y lleven esa buena noticia. Eso es lo que el Señor te pide a ti y a mí. Id a todo lugar a predicar el Evangelio. Sí, es probable que tú nunca seas un misionero que vaya por allí a un país extraño a predicar el Evangelio, pero tienes vecinos a tu lado, tienes hijos en tu casa, tienes compañeros de trabajo, tienes amigos aquí mismo que asisten a la iglesia y que no conocen a Cristo. Allí tú debes cumplir tu misión, de llevar el precioso Evangelio, de cumplir esa comisión y hacerlo con toda diligencia, como lo hicieron aquellos jinetes llevando el correo del rey. Nosotros tenemos esa carta, el correo del gran rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. La carta que habla de la gran buena noticia, que hay esperanza, que hay salvación a un mundo que está perdido. ¿Qué hacemos con esa carta guardada en nuestra bolsa? Salgamos a divulgarla, queridos hermanos. Hablemos de ella.
de que hay esperanza. Y es justamente de eso lo que habla la última parte del sermón, allí al final, en los versículos 15 al 17. Un pueblo con esperanza. Voy a leerlo. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Vemos aquí la gran comisión cumplida, ¿verdad? En este pasaje. Qué hermoso encontrar el Evangelio en cada sección de la Biblia, ¿verdad? Es increíble cómo el Señor ha dictado su palabra para que entendamos esa gran buena noticia. En estos versículos encontramos un gran contraste entre dos situaciones que vivió un hombre como Mardoqueo, una ciudad como Susa y un pueblo, una nación completa como los judíos. Cómo esa gran buena noticia transforma las vidas y cómo se evidencia esa transformación. En primer lugar, vemos la descripción de Mardoqueo. Esa descripción que aparece aquí de cómo sale de delante del rey contrasta abiertamente con la descripción que aparece allí en el capítulo 4, versículo 1. Si vienen conmigo, ahí atrás en el mismo libro de Esther. Cuando Mardoqueo se entera de la sentencia de Amán, dice lo siguiente: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Si vemos el contraste con el Mardoqueo del versículo 15 del capítulo 8. Rasgó sus vestidos, dice capítulo 4. El capítulo 8 dice, salió con un vestido azul y blanco, que eran los colores reales del imperio persa. Capítulo 4 nos dice que salió con ceniza en su cabeza. Aquí en el capítulo 8 dice que salió con una grande corona sobre su cabeza. Se vistió de cilicio, de ropa áspera, en el capítulo 4. En el capítulo 8 sale con un manto de lino y púrpura sobre su cuerpo. Vemos el cambio de Mardoqueo, hermanos. Esa es la operación que hace el Evangelio, transformando los corazones de las personas. Aquí lo vemos de manera, ilustrada. Pero realmente eso es lo que hace el Evangelio. Cambia el luto, cambia la ceniza, cambia la desesperanza en esperanza, en bienestar espiritual, en un gozo permanente. Pero en segundo lugar vemos a la ciudad de Susa, capital del reino. También un poco antes, en el último versículo del capítulo 3, dice que la ciudad de Susa estaba conmovida cuando supo la sentencia de Amán. ¿Y ahora qué hace la capital, Susa? Dice que se alegra y se regocija cuando ve a Mardoqueo y se entera de la gran buena noticia. Vemos también la transformación de esa ciudad. La gran buena noticia puede llegar incluso a permear toda una ciudad, si el Señor así lo quiere. Y en tercer lugar, a toda una nación. En el versículo 3 del capítulo 4 dice lo siguiente: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. En el versículo 17 del capítulo 8. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Qué contraste, ¿verdad, hermanos? Todo un pueblo recibió esta gran noticia.
Y allí vemos esos detalles tan cercanos, ¿no? En el 4 tuvieron lloro, en el 8 tienen alegría. En el 4 tuvieron lamentación, en el capítulo 8 tienen gozo. En el 4 ayunaron, en el 8 hicieron un gran banquete. En el 4 tuvieron un gran luto, en el 8 un día de placer. Así es, hermanos. Esa es la esperanza a la cual hemos sido llamados. La nueva imagen de Mardoqueo, de Susa y de los judíos nos habla del resultado del cuidado providencial, amoroso y poderoso de Dios. Ha pasado de la angustia, del luto, de la conmoción, del dolor, a la esperanza de tener un Dios que está de su parte. Esta imagen nos recuerda la gran esperanza de todo creyente verdadero, que se resume maravillosamente allí en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 al 5. Allí está dibujada nuestra condición como creyentes cuando estemos con el Rey. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué esperanza, ¿no?, la que tenemos los hijos del Señor. Quisiera hablar de 3 conclusiones a partir del texto que hemos estudiado. La primera de ellas, queridos hermanos, tú y yo vivimos en un mundo que está roto por causa del pecado. Las enfermedades, los accidentes, los desastres, las guerras, los odios, se llevan a muchas personas cada día a la eternidad. Los perversos como Amán siguen oprimiendo a los más débiles. Satanás sigue andando como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestras propias pasiones y pecados surgen con fuerza en nuestros propios corazones, hasta el punto de que muchas veces tenemos que clamar como el apóstol Pablo: ¿quién nos librará de este cuerpo de maldad? Pero con todo ello, los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, no tenemos que vivir en angustia, no tenemos que vivir en ansiedad, porque podemos aferrarnos a aquella verdad inmutable y eterna. Dios está de nuestra parte. Y allí, escondidos bajo su sombra, estamos seguros y con esperanza. Porque como dice también el apóstol Pablo en el mismo capítulo 8, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, no las cosas buenas de la vida, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La segunda conclusión: la providencia de Dios nos lleva a una confianza segura con respecto a nuestro futuro que nos resulta desconocido. Sí, hermano, yo sé que todos quisiéramos tener una bolita de cristal para ver qué va a pasar el día de mañana. No la podemos tener, pero tenemos un Dios que tiene nuestro futuro en sus manos. Y en ese Dios sí que podemos confiar. Porque, hermanos, la providencia del Señor nos lleva a tener una buena expectativa de nuestra vida. Nos va a ir bien. No como una frase hecha, sino no, porque tenemos un Dios que es poderoso para que nos vaya bien, que está a nuestro favor. El Dios omnipotente gobierna y nadie puede oponerse a su voluntad. Y su voluntad, queridos hermanos, es que nosotros, sus hijos, lleguemos a salvo a nuestra patria celestial. Y allí llegaremos a salvo por la obra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la tercera conclusión: la providencia de Dios también tiene una implicación para los incrédulos. Si Dios está en tu contra, ¿quién podrá ayudarte? Dios estaba en contra de Amán y nadie pudo librarle de la condenación. Nada ni nadie puede librarte de la ira de Dios si no has venido a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, porque solo en Cristo hay salvación. Hemos insistido, queridos hermanos, hoy en que la providencia de Dios significa que Dios está a favor de su pueblo.
Y el acto providencial más extraordinario que ha ocurrido en la historia y que ocurrirá jamás es que Cristo fue a la cruz para morir por ti y por mí, llevando sobre sus hombros la maldición del primer decreto. Por tanto, si desechas ese acto providencial de Dios, vas a desechar al Dios de la providencia y sigues estando bajo el primer decreto de Dios, la ley del pecado y de la muerte. No hagas tal cosa, querido amigo. Ven corriendo a los pies de la cruz de Cristo y acógete a su gracia. Acógete a su segundo decreto, el decreto de Dios que habla de la vida en Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios cercano que no te has olvidado de tu pueblo. Oh Señor, que tú nos has llamado para ser tus hijos y tú obras como el buen Padre que eres, cuidando, proveyendo, guardando a tus hijos, también disciplinando a tus hijos cuando lo consideras necesario. Y te damos gracias, Señor, por ser así como eres. Ayúdanos, Señor, a entender el verdadero significado de poder ser llamados hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por librarnos de la ley del pecado y de la muerte y traernos a la ley del Espíritu y de la vida en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.